eran todos a la vez. González Indiana. Hola, mami. Bien. Bien, recordarles que es importante que usted esté bien registrado. Aquí la mayoría está bien. A Alexa le falta cuadrar nombres, foto. Ronnie le falta la foto y el señor Diver le falta la foto. Por favor, hagan esos ajustes para que más adelante no tengan complicaciones. El trabajo de este periodo va a estar rondando sobre estos 4 ejes temáticos, y de acuerdo con lo que vimos, como tenemos 6 clases, pues solo tendríamos oportunidad de tener 1 o máximo 2 clases en alguno de los casos. O el primer tema es el capitalismo en Europa. Segundo tema, movimientos, bueno, no sería el segundo, otro de los temas sería movimientos sociales en Colombia. Modernización de Colombia en el siglo XIX y XX, discriminación y exclusión social. Son los 4 ejes temáticos para este periodo. Hoy vamos a iniciar entonces con el de capitalismo en Europa. En el momento solo tenemos la presentación para la clase de hoy. Más adelante durante la jornada pues les voy a colgar lo que es la actividad para que ustedes la realicen, y con eso cubriríamos la temática del capitalismo. En estos temas sí nos demoraremos un poco más, es decir, posiblemente las 2 clases, y en este pues utilizaremos solo una clase también. Así que esos son básicamente, espero los tenga registrados, porque a usted allí en su Classroom solo le están apareciendo el primero, que es donde tenemos temática. Los otros no le aparecen hasta que no activemos un tema, una actividad dentro de esa temática, no le van a aparecer. ¿Listo? ¿Preguntas en relación a los temas? Muy bien, entonces vamos a ir a un segundito que no había así ya. Capitalismo en Europa. ¿Ha escuchado usted qué es el capitalismo? ¿No les escucho? No, no sabemos. No. ¿Ninguno nunca ha escuchado? ¿Jamás? No. Bueno, Colombia vive dentro del capitalismo. El sistema capitalista. ¿Es como una clase de poder? Un sistema económico. Sí y no, eso es la definición más clara, es un sistema económico. Y pues los países donde mayor injerencia tiene pues son los que llamamos de Occidente, es decir, Europa y América. En los países donde el capitalismo pues más presencia ha ejercido o se desarrolló con mayor furor, vigor, y actualmente vivimos en algo que se llama la crisis del capitalismo, que ha suscitado entonces una confrontación entre 2 sistemas o 2 modelos económicos, el socialismo y el capitalismo. Y entonces ahí están las confrontaciones que hay actualmente en territorio latinoamericano. Usted ve el caso de Venezuela, ¿no? El gobierno de Venezuela aplica un sistema socialista. Sin embargo, a Estados Unidos no le gusta y le ha impuesto unas restricciones económicas, es decir, le impide comerciar
con el resto de los países, lo bloquea. Eso ha generado una crisis mayor porque Venezuela, teniendo dinero, pues no pudo comprar, no pudo tomar insumos, y obviamente con el paso de los años, pues si usted no hace un mantenimiento a una máquina, esta dejará de funcionar por no habérsele hecho un mantenimiento, por no habérsele cambiado las piezas, las reparaciones en el tiempo debido. Entonces la crisis que actualmente tiene Venezuela es fruto de esa confrontación entre esos dos modelos económicos. Pero no son los únicos lugares. Vemos Bolivia, que acabó de pasar por algo que se llama el golpe de Estado. Se quitó al gobierno que había sido elegido por el pueblo y se impuso uno desde la parte militar, algo que se llama el gobierno de facto. Y entonces ahí también hay una confrontación entre el modelo capitalista y socialista. ¿Por qué? Porque el gobierno de Evo Morales venía aplicando también medidas socialistas para hacer de la nación boliviana un estado plurinacional. Y a Estados Unidos pues tampoco le gustó y finalmente se llevó al derrocamiento de Evo Morales, y ahora tenemos el gobierno de Yanine Áñez, que es un gobierno de ultraderecha o de derecha auspiciado por Estados Unidos, que impone un modelo capitalista. En Colombia aplicamos un modelo capitalista con un sistema neoliberal de mercado, y entonces eso tiene unas implicaciones que también ha generado pues unos contextos especiales para Colombia. Pero ahí vemos en México, ahora también está en un proceso de transición del capitalismo hacia el socialismo, porque el gobierno que está en el momento aplica ciertas medidas también socialistas, porque es un gobierno de izquierda. No por el hecho de ser de izquierda va a ser socialista, pero sí tiene unas ideas, tiene unas medidas que se aplican. En Colombia también hay medidas socialistas, buenas, malas en algunas, y a pesar de que somos un país capitalista. Entonces el capitalismo que vamos a estudiar está en el contexto de Europa, pero es necesario saber pues esas otras realidades para tener la noción. Y para los que dijeron que no habían escuchado, no sabían qué era, pues empiecen a saber en qué contexto están. No saben porque no han leído noticias, no saben porque no se informan, porque no están al día del acontecer de la nación o de las naciones circunvecinas. Todos debieron haber contestado a esa pregunta inicial, sí, dada la situación que vivimos de frontera, donde estamos en pleno contexto de desarrollo de los dos sistemas básicamente. Entonces, el capitalismo en su desarrollo histórico surge como modelo económico después de la caída del feudalismo. El feudalismo fue ese modelo económico que estuvo durante la Edad Media en Europa de manera vigente, donde el señor feudal recibía unos derechos de parte del rey y tenía en su territorio, en su feudo, en su finca, bueno, no sería fincas, eso sería un término, en su latifundio, en su gran extensión de terreno, una cantidad de habitantes que se convertían en posesión de él y que deberían trabajar para él. Es decir, el señor feudal lo dejaba que viviera en sus tierras siempre y cuando las cultivara y le diera impuestos, le pagara, y lo único que él le ofrecía a cambio entonces era que se quedara viviendo allí y que darle protección en caso de que hubiera un conflicto con otro señor feudal. Eso era lo que estaba de manifiesto allí. Entonces, el capitalismo surge en el siglo XVI. ¿En dónde? En Europa. Ahí eran las naciones que estaban en ese momento. Para ese momento América apenas estaba empezando a desarrollarse, estaban de hecho en proceso de conquista,
de colonización, así que el capitalismo surge es en los estados europeos, en las naciones europeas. Y se le da ese nombre por las características que tenían en ese momento, que era el acopio de capital. Entonces, este modelo económico surge con una clase económica que la llamamos la burguesía, que son los comerciantes que empiezan a desarrollar un comercio rico, ¿verdad? Y entonces de esa manera incrementan sus ganancias, hacen acopio de capital. Si al inicio de la actividad económica el señor comerciante tenía 15 monedas de plata, una vez efectuada la actividad económica ya no tendría esas 15 monedas, sino que podría tener unas 300 monedas de plata. Entonces eso es lo que se llama acopio de capital. Hoy, pues esa misma expresión ya entonces significa otras cosas. Significa que puedo tener carros, casas, apartamentos, fincas, yates, aviones. Todo eso es acopio de capital hoy en día. En aquel entonces era el aumento de dinero y quizás también de bienes inmuebles. El feudalismo estaba basado en la tenencia de tierras. El capitalismo pues está basado entonces en el acopio de capital. Entonces aquí tenemos una comparación entre los dos modelos. El feudalismo estaba basado en tierras y el capitalismo está basado en dinero, que para ese momento, era la plata y el oro. Hoy en día pues son, en el caso de Colombia, pesos. A nivel mundial pues entonces tenemos los dólares, y a nivel de Europa tenemos ¿qué moneda? ¿Cuál es la moneda que usan los europeos? Esto, el euro. El euro, sí señores. Entonces el euro es ese sistema, esa moneda que une a la gran mayoría de los países que forman Europa, y que ellos son parte entonces allí de ese comercio. Pero no fue así. Eso es ahora. Hace algunos años atrás, cada nación tenía su propia moneda, al igual que aquí en América. España tenía pesetas, Italia tenía liras, Gran Bretaña usaba la libra esterlina, Francia usaba los francos, y así cada una de las naciones tenía sus propias monedas. Sin embargo, cuando se conformó el bloque económico de la Comunidad Europea, entonces decidieron crear una nueva moneda para unir a todas las naciones. ¿Qué recibo por mi trabajo si estuviera en el modelo feudal o si estuviera en el capitalismo? Dentro del feudalismo, el señor feudal me daba protección, me brindaba comida, me permitía vivir en una de sus casas dentro de sus territorios, y si yo necesitaba algo y no lo tenía, no lo podía cultivar, podía entonces intercambiarlo con otro de los vivientes, de los habitantes de ese territorio, o con el señor feudal que compraba pues lo que no se cultivaba en su tierra, y entonces imperaba ese intercambio. Dentro del capitalismo no hay nada de eso, sencillamente lo que hay es una ganancia, algo que hoy llamamos salario. Usted trabaja para mí y entonces a usted le doy dinero. Eso es lo que es el capitalismo, no hay otra cosa. Entonces se le da un salario al trabajador. ¿De dónde se extrae lo necesario para vivir? En el modelo feudal, todo se extraía de la tierra mediante la agricultura. En el capitalismo, entonces se extrae del trabajo propio. Yo tengo que trabajar para ganar un salario, para poder comprar comida, para poder pagar mi salud, para pagar mi educación, y puedo trabajar entonces en dos líneas, en la industria o en el comercio.
Entonces, o también puedo tener una industria y generar riqueza, o puedo ser comerciante y generar riqueza, aumentar mi capital. Existe movilidad laboral, entonces aquí en el feudalismo no la había. Las personas vivían en un territorio y debían nacer ahí y morir ahí. Básicamente era lo que llamaríamos una esclavitud moral. En el capitalismo, entonces, pues hay ascensos, hay cambios de trabajo, de profesiones, cambio de empresas, cambio de países. Ya no quiero trabajar en Colombia, me voy a trabajar en Estados Unidos, me voy a trabajar en Europa. Entonces hay bastante movilidad laboral en el capitalismo. ¿El capitalismo en qué consiste? Como lo vemos en la imagen, allí vemos una industria del siglo XVIII, siglo XVII, donde hay una actividad productiva, donde hay unas máquinas, donde hay unos trabajadores, y alguien tiene que ser dueño de esa industria, o alguien tiene que haber invertido para que existiese esa industria. Entonces el capitalismo es un régimen de base económica. Existen unos títulos de tenencia. Entonces usted es dueño de, y para ser dueño de, lo compró, lo construyó, lo adquirió, se lo heredaron. Esas son las razones que hay dentro del capitalismo. Y de esos recursos de producción, entonces son de carácter privado. Pertenecen, en el caso de Europa, pertenecían a familias distinguidas, a familias pudientes, y eran las familias entonces que fueron creciendo con el paso de los años, las décadas, los siglos, y hoy son las familias más poderosas en Europa. Así que el capitalismo, si usted nace dentro del capitalismo, se supone que debe y sabe usar las herramientas, o nació dentro de algún privilegio, dentro de alguna línea de alguna familia privilegiada, pues gozará de una buena vida, de buenos estándares de vida dentro de ese modelo económico. No ocurre lo mismo con los asalariados, con los trabajadores en esos comienzos. Entonces, este medio operaban en la base al beneficio. Tú trabajas para mí y yo te doy una remuneración, mientras que las decisiones financieras se toman en función a la inversión de capital. Entonces, ¿cuánto necesitamos invertir para poner a rodar la actividad económica? Tantos millones, tantos dólares, decimos hoy, tantos euros, y con miras a la competencia por los mercados de consumo y de trabajo asalariado. Entonces la competencia, empiezan a aparecer las llamadas fábricas, y entonces empieza a existir esa competencia de oferta de productos, pero entonces en el mercado también hay un creciente consumo, es decir, cada día más personas quieren tener determinados productos, determinados servicios, y entonces hay que aumentar la clase trabajadora, el pie de producción, para que podamos suplir la demanda que hay en el mercado. Entonces el capitalismo está basado en eso, en demanda. Si hay demanda, aumento la producción de la empresa. Si mi producto satisface alguna necesidad de la población, entonces como productor puedo colocarle un valor que me genere ganancias, aun cuando esté por encima de su valor real. Entonces ahí impera algo que se llama el lucro. La clase social más alta que se enmarca en este modelo recibe el nombre de burguesía capitalista. Es lo que les decía al inicio. El capitalismo nace con un nuevo
estado o con una nueva escalón dentro de la pirámide social. Antes habían el rey, los funcionarios o los nobles y los esclavos y campesinos. Ahora en este nuevo modelo pues aparece la burguesía, que inclusive se pone a nivel de los nobles o puede estar por encima del nivel de los nobles, ya que son los que tienen el capital. Y empiezan a existir lo que se llama el préstamo, la financiación. Entonces yo le presto a la familia poderosa porque tengo capital y empieza a funcionar un primer modelo bancario. De esos son los primeros modelos que inician en Florencia, en Venecia, que fueron dos de las ciudades donde florecieron la banca. Y empezaron a prestarle a las familias poderosas en Europa. Y obviamente cuando presta, el prestamista no le presta 100 para que usted le pague 100. Si yo te presto 100 pesos, de vuelta espero 110 pesos. Y si el préstamo va a más años, pues los réditos van incrementando. Y como el modelo es un modelo de lucro, pues entonces mis ganancias van aumentando. Y si usted no tiene cómo pagar, pues yo me quedo con sus bienes, con sus posesiones, y de esa manera aumento mi riqueza. Entonces es lo que hay dentro del capitalismo europeo en esos primeros comienzos. Pero el capitalismo sigue creciendo, sigue surgiendo. Entonces aquí tenemos estos tres actores dentro del capitalismo. Entonces tenemos el capitalista, es decir, el que tiene el dinero. Llámese banco o llámese familia tenedora. Entonces dispone de los recursos, pretende ampliar su beneficio por medio de la acumulación y la reproducción del capital. Ya sea porque lo invierte en su propia empresa, genera nuevas empresas, o porque se vuelve un prestamista. Está el trabajador o asalariado y que cumple su labor para recibir una retribución material, que en este caso es un salario. Y están los consumidores, los que buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad posible al momento de adquirir productos o contratar servicios de diversa índole. En este momento, usted como estudiante de octavo grado, ¿en cuál de estos roles estaría? De consumidor. Muy bien, de consumidor. ¿Qué consumimos nosotros? Pues los servicios de la luz, el agua. Ok, muy bien. Servicios públicos. Los alimentos. Muy bien. ¿Qué más? Educación. Muy bien. Lo de salud. Salud, muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes están vestidos o andan en bola por allí? Entonces, todo eso que ustedes han mencionado, que son en su mayoría servicios, recuerde que hay bienes, la ropa, los libros, los útiles escolares, la misma comida, son bienes. En eso, pues tuvo un proceso productivo que inició con alguien que debió ocupar el rol de capitalista, es decir, tener el dinero para poder emprender esa actividad económica que llega a nosotros. Que nosotros cuando adquirimos ese servicio o ese bien, queremos sacar el mayor provecho. Entonces, digámoslo así en castellano para que lo entienda, cuando usted va a comprar algo, usted no va y lo compra en el primer almacén que lo ve, sino que usted va y pregunta en varios almacenes, hace cotización, decimos hoy en día, y lo compra
donde más barato lo pueda conseguir, porque espera sacar beneficio de eso, tener mayor satisfacción, es decir, que te cueste menos, pero que te preste el mismo servicio, que te genere los mismos beneficios. Eso es lo que está allí. Entonces, en el contexto laboral del capitalismo, esta imagen resume la realidad del capitalismo, del modelo capitalista. El trabajador solo recibe su salario, una moneda, a cambio de su esfuerzo, de su sacrificio, y el empleador, que está aquí representado por la muerte, es el capitalista, que no está dispuesto a pagar más que una moneda por el trabajo de ese empleado. Justamente eso es lo que llevó a que dentro del capitalismo, en aquellos primeros momentos, se dieran las llamadas revoluciones sociales europeas, donde hay las demandas de derechos de los trabajadores, de exigencias de esos derechos, de mejoramiento de sus condiciones para el desarrollo de ese trabajo. Las fábricas inicialmente no garantizaban mucha libertad. Un trabajador en el modelo económico naciente en Europa tenía que trabajar hasta 20 horas en un día para ganarse un salario que no le alcanzaba porque no eran bien pagos. Sin embargo, pues en algunos casos algunos de esos señores eran conscientes y trataban de mejorar esas condiciones. Dentro de esos elementos, pues aplicaron ideas socialistas para mejorar esas condiciones. Quisieron construir una ciudad alrededor de la fábrica para brindarle vivienda al trabajador y que no tuviera que pagar. Pero la realidad detrás de eso, la idea es socialista, darles habitación y no cobrarles. Pero detrás de eso está el hecho de que no tenga que gastar tiempo en desplazarse entre la casa y el trabajo, porque eso es una pérdida para la empresa. Si lo tengo más cerca, pues podré explotarlo más. Entonces lo que tenemos ahí. Y el otro elemento que aparece dentro del capitalismo es lo que se conoce como propiedad privada. Y entonces habremos visto quizás por ahí en algún lugar, generalmente lo vemos en las películas, ¿no? Propiedad privada. ¿Qué significa cuando vemos este letrero en alguna valla, en alguna reja? Significa que no puedo pasar, que está impidiéndome el paso. Que si yo ingreso, pues puedo ser perro bravo. ¿Puedo ser qué? Que dice propiedad privada, no pase, perros bravos. Ah, sí, para meternos miedo, ¿no? Pero aquí hay un caso para que lo entienda más claramente. El caso de los jóvenes vallecaucanos que ingresaron al Cañaduzal. ¿Qué les ocurrió? Los asesinaron. Entonces, esa es la realidad que hay detrás de la propiedad privada. Quien es dueño de esa propiedad puede hacer dentro de su propiedad lo que bien le parezca, inclusive matar a quienes están ingresando sin la debida autorización. Y esa era la gran realidad de Europa. Hoy le estoy citando un caso que no debió haberse presentado porque ese modelo ya ha sufrido muchas mejoras y demás, pero sin embargo se dio en pleno siglo XXI un caso que se vivía hace 3 o 4 siglos atrás. Entonces, la propiedad privada es el derecho que tienen los individuos de tener
bienes, bienes raíces. Es decir, yo compro mi finca y le pongo una verja, una cerca, y nadie puede ingresar a ella. Para ingresar a ella debe solicitar un permiso, y pongo solo, pues, al poner la cerca, la verja, solo hay un lugar por el cual se puede ingresar, una entrada. Y entonces empezamos a ver esas grandes villas o casaquintas, como las llamaríamos hoy, en medio de, todas enrejadas, todas cercadas y con una puerta para la cual se ingresa. En el socialismo existe la propiedad social, es decir, la propiedad le pertenece a un conjunto de personas y ese produce. Aquí no, aquí pertenece a una única persona o a una única empresa y ellos son los propietarios. En el socialismo la mayoría de las empresas, ustedes dijeron los servicios públicos, ¿no? Es decir, le pertenecen al Estado o al pueblo. En Colombia ya no deberíamos llamarlos servicios públicos. Todos han sido privatizados. Ya no son públicos. Ya no los administra el gobierno, la empresa, la alcaldía, la gobernación, el Estado colombiano. Los vendieron, los privatizaron, porque es lo que impera dentro del capitalismo, la privatización. En el socialismo no, en el socialismo lo que impera es la empresa pública, es decir, el Estado, en muchos casos, llega a expropiar esa propiedad privada y se adueña de, entonces para controlar esa empresa de manera estatal. En el capitalismo, la propiedad privada ocupa un lugar primordial. No solo consiste en el principio básico del capitalismo, sino que además, gracias a él se regulan los demás elementos que forman, tales como la libertad de prensa, el interés propio como motivación principal, sistemas de precio, reducida de interferencia del Estado en el mercado y existencia de la competencia. Entonces, todo esto es parte de lo que llamamos capitalismo, gracias a la existencia de lo que llamamos propiedad privada. Entonces, la libertad de prensa sufre grandes reveses. Las empresas también sufren reveses porque ya no tienen esa libertad, sino que ahora empiezan a ser controladas, empiezan a ser reguladas. El interés propio mueve a todos. ¿Qué puedo ganar a través de esto? Si yo estoy en mi clase, ¿qué puedo ganar? El profesor me tiene que poner 100 porque yo estuve ahí. Ese es mi interés. Puede otro que diga, no, pues yo estoy en la clase, pues a mí no me interesa la nota que me ponga el profesor. Yo quiero aprender. Bueno, sería válido y sería muy bueno. Pero la realidad es que no es así. La realidad, muchos de ustedes están hoy conectados en la clase porque están allí por la nota. Si ustedes no están, pues yo les voy a poner una mala nota. Y si les pongo una mala nota, usted va a perder. Entonces eso también es parte del capitalismo, ¿nota? Estamos inmersos dentro de las condiciones capitalistas. Aquí tenemos la pirámide del capitalismo. Ese es ese sistema capitalista que nos permea, que está allí. Entonces abajo en la pirámide están todos los que son parte de ese proceso productivo. Y luego tenemos entonces a quienes tienen más, las familias más acomodadas. Luego están las fuerzas militares,
luego está la nobleza y luego tenemos entonces los gobernantes, y sobre los gobernantes tendremos el capital. Pregunta tipo examen: ¿cuál es la punta de la pirámide del capitalismo? El capital. Entonces, ahí está tanto en inglés, y busqué esta que tuviera la traducción para nosotros. Entonces dice: el capitalismo está arriba, luego nosotros te gobernamos, es decir, aquí en el caso de Colombia tendríamos a quienes fungen en el gobierno. Nosotros te engañamos, están entonces quienes ejercen control a través de la religión, a través de la justicia, a través de la administración financiera. Todos esos hacen parte de ese contexto. Y aquí nosotros te disparamos. Entonces las fuerzas militares dentro del capitalismo en sí no están para defender al pueblo, sino para defender lo que hay en la punta, los bienes, la riqueza. Entonces ahí empezamos a comprender por qué en estos días, en medio del conflicto de la pandemia, donde han habido manifestaciones, las fuerzas policiales han usado la fuerza bruta, por decirlo así, contra el pueblo, porque es parte del modelo capitalista. Te disparamos. Aquí nosotros comemos por ti. Son las familias acomodadas, viven de fiesta en fiesta, banquete en banquete, reunión en reunión, viven a costa de los que están más abajo. Y los que están más abajo, la clase trabajadora, los campesinos, entonces trabajamos para todos, los alimentamos a todos. Cuando estos tienen problemas, ¿a quiénes recurren? Pues a los de aquí, que no tienen para vivir, hay que crear nuevos impuestos, imponérselos a los de abajo para que paguen más. Lo que estamos viviendo en Colombia bajo el modelo de gobierno actual. Entonces aquí está más clara la imagen en un contexto moderno para entender. Y aquí entonces ya tenemos cómo se desarrolló el capitalismo entonces. Les decía que nacían las familias que tenían recursos y que empezaron a crear el sistema de préstamos, que finalmente se convirtió en el modelo de banca que hoy tenemos. Como estamos hablando de Europa, pues busqué una imagen que hiciera referencia a los bancos europeos, a los principales bancos europeos, y aquí están los nombres y sus logos. Quizás usted ha visto alguno de ellos con presencia en Colombia, porque con su poder económico se han extendido también en otros lugares del territorio, del mundo. Entonces, ¿qué hacen los bancos en esos comienzos? Hacen préstamos. Ellos tienen el dinero y te lo prestan, tú lo necesitas. A cambio tú le pagas una tasa de interés. ¿De cuánto puede ser? Puede ser del 10%, del 12%, 15%, 20%. En Colombia, el interés de usura, la tasa está en el máximo interés que un colombiano o que un banco puede cobrar en Colombia es del 33%. Si cobra más, ya entonces está infringiendo la ley, pero usted puede cobrar hasta el 33%. Es decir, que si yo le presto 100 pesos a usted cuando termine el préstamo tiene que pagarme 133 pesos. ¿En cuánto aumenté mi ganancia? En mucho, porque si usted lo ve, si yo presto 3 veces 100 pesos durante un año, cobrando el 33%,
pues ya tendré entonces de vuelta 399 pesos. Así que es una alta rentabilidad la que tengo. Entonces por eso hay bancos que cobran más intereses que otros y otros que cobran un poquito menos, y los necesitados andamos buscando pues el que nos cobre menos porque queremos sobrevivir. Y justamente lo que durante este momento de pandemia que vive el mundo, pues los gobiernos debieron estar garantizando que esos préstamos no tuvieran interés. Pero lamentablemente en Colombia no ocurrió eso. En Colombia se mantienen los intereses e inclusive en algunos casos esos intereses se incrementaron. Otro de los elementos que tiene el modelo capitalista entonces es la letra de cambio. Entonces, por ese préstamo, con ese compromiso de pagar una tasa de interés, se efectúa la letra de cambio. Me prestó tanto a tantos meses, a tal tasa de interés, y se firma y se establece entonces una especie de contrato de compromiso económico a través de la letra de cambio. La letra de cambio también es parte de lo que sería entonces el sistema de dinero que usamos actualmente, porque es papel moneda. La letra de cambio representa que tiene un valor que lo respalda monetariamente. Lo que ocurre hoy con los billetes que nosotros tenemos. Usted tiene un billete de 1000 pesos, pero el billete en sí no es eso. Simplemente representa el valor que está impreso en el billete. Entonces, los primeros billetes estaban respaldados por oro o por plata, que era realmente la riqueza. La riqueza del modelo capitalista era el oro y la plata. Al que más tenía oro, más plata tenía, pues eran los que más poder tenían, que eran más ricos. Hoy en día, bajo el modelo de crisis que generó el coronavirus, pues se está pensando regresar nuevamente a ese modelo de valores. Otro de los elementos que se tiene dentro de la comunidad europea o en el mundo capitalista en Occidente fue el surgimiento de las bolsas de valores. Las bolsas de valores son centros económicos en los cuales se desarrollan intercambios de esos bienes raíces. Podríamos decir que la bolsa de valores estaría inspirada en un mercado de una plaza de Venecia, de una plaza de Milán, donde estaban pues las familias poderosas. La diferencia es que hoy estas empresas, estas bolsas de valores pues se mueven de manera digital y trabajan con las acciones de las empresas. Es decir que las empresas se dividieron en acciones para operar económicamente, y entonces las acciones están subiendo y están bajando. Hoy una acción puede valer 5 pesos, mañana puede valer 7 pesos o puede bajar a 4 pesos. Eso es independiente de las demandas y consumos que puedan existir o de las amenazas y afectaciones que pueden haber. Dentro de la pandemia pudimos ver cómo las acciones de muchas empresas se desvalorizaron, es decir, perdieron su valor monetario y generaron pérdidas para los accionistas o para los dueños de esas empresas. Y vimos también cómo otras empresas repuntaron en sus acciones. Caso de las empresas de los grandes gigantes tecnológicos. Bueno, faltó. Las bolsas de valores entonces entran a fortalecer el mercado de capitales, se impulsan el desarrollo económico, financian la mayoría de los países del mundo, donde existe alguno de los casos desde hace siglos. Entonces, para el caso de la Comunidad Europea, tenemos entonces que hay varias bolsas de valores. Aquí conseguí esta lámina que podemos ver la bolsa de valores de toda la comunidad, el Eurostars, la bolsa de valores de Gran Bretaña,
la bolsa de valores de España, la de Italia, la de Suiza, la de Alemania, la de Francia. Estas ya son de otros países, como podemos ver. Son las más representativas estas de acá. No quiere decir que Portugal no tenga su propia bolsa de valores, que Luxemburgo no pueda tenerlas, o que Finlandia no las tenga. Solo que son menos representativas. Estas son las más representativas, las más poderosas dentro de la Comunidad Europea. Y entonces, para el caso de la imagen que se ve, vemos que las bolsas de valores todas están en su mayoría a la baja. Solo la bolsa italiana estaba reportando un alza del 2.85%. Las demás estaban reportando bajas bastante considerables en algunos casos. Bueno, para el caso de Colombia también tenemos una bolsa, que es la bolsa de Bogotá, ¿no? Aquí tenemos entonces los países que forman parte de la Comunidad Europea. Hay uno, que es este de aquí, que está saliéndose por estos días de la Comunidad Europea, que ya no va a ser más parte de la Comunidad Europea, porque ha realizado un proceso que se llama el Brexit. Gran Bretaña sale de la Comunidad Europea. Pero nótese que aquí hay un país que no es parte de la comunidad. ¿Cómo se llamará este país? Aquí tenemos otros que están dentro de Europa, pero que no son parte de la Comunidad Europea. Polonia, Bielorrusia, donde hay problemas en estos días entre el modelo socialista y la presión de Occidente por imponer en Bielorrusia el modelo capitalista. Y aquí hay otras: República Checa, Rumania. Bueno, ahí hay una cantidad de repúblicas que no pertenecen. Y por estos días también ha aparecido entonces la posibilidad de que Grecia se salga de la Comunidad Europea, es decir, salir de ese mercado común. Y el símbolo que vemos aquí, pues es el símbolo de la moneda europea. Ustedes dijeron, es el euro. Pues se puede afirmar que el capitalismo es el único sistema económico que podría ayudar a que el ser humano se desarrolle siguiendo las exigencias de la naturaleza racional y libre. Eso es lo que se ha estado enseñando. Solo el modelo capitalista nos provee libertad y nos permite entonces pensar, desarrollar, adquirir a nuestra voluntad. Vale resaltar que el sistema capitalista ha sido criticado desde sus mismos comienzos por diferentes corrientes de pensamiento. Lo acusan de promover la explotación, de concebir la tarea del ser humano como una mercancía más. O sea, es un modelo esclavista en virtud de las acusaciones que se le hacen. Promueve la explotación. ¿A quiénes explotaban? A los esclavos. Entonces hoy está existiendo ese mismo modelo dentro de unas condiciones que se están dando. Hay una justificación moral dentro del capitalismo o para el capitalismo, y reside en que este sistema, el ser humano tiene el derecho a la vida y a la propiedad. Entonces todos tenemos el derecho de generar riqueza, de tener nuestra propia empresa, de tener un buen empleo en el cual pueda tener una buena remuneración. Entonces, de acuerdo con este personaje, Ryan considera fundamentales para desarrollarse como personas libres y que de faltar no podrían ejercer ninguno de los otros derechos. Es decir, si no existe la vida, pues no puede existir más derechos, y si no existe la propiedad, pues no hay una gran variedad de derechos que se desprenden de allí. Esta caricatura pone de manifiesto parte de esa crítica que se le hace al sistema capitalista,
¿Quiénes son los que tienen la riqueza? Pues realmente los señores banqueros manejan la riqueza. Se la prestan al gobierno para que se la preste al pueblo. ¿Quién paga los impuestos de todo eso? El pueblo. Bueno, Y ahí lo vemos. En estos días Colombia recibe unos préstamos internacionales, el gobierno los administra, dice que es para beneficiar al pueblo, pero como vimos, parte de todo ese dinero que le pertenecía a las alcaldías, a las gobernaciones, el llamado FOME, entonces se creó esa institución en Colombia y Duque decidió sacar de allí o destinar de esos recursos 370 millones de dólares para prestárselos a una empresa. Usted habrá escuchado acerca de ello, ¿no? Habrá leído. Y justamente pues se ha hecho un revuelo nacional porque es dinero que debería estarse invirtiendo en el pueblo y se lo están prestando a empresas que no son ni siquiera colombianas. Y entonces es lo que está allí, lo que se le critica al modelo capitalista. Entonces, y vimos que también dentro de este modelo o dentro de la crisis generada, el gobierno destinó 9 billones de pesos para prestárselo a los bancos en Colombia para que pudieran prestarle dinero a los ciudadanos que tienen que pagarle impuestos, y además ellos no van a pagarle intereses al gobierno por ese dinero que les prestó para prestarle al pueblo, y si le van a cobrar la administración de ese dinero, es decir, Colombia tiene que pagar una cantidad de millones porque los bancos faciliten los créditos para el pueblo, y el pueblo tiene que pagar intereses al banco por prestarle el dinero que el gobierno decidió que sí se le podía prestar. Es por eso que existe esta cantidad de críticas entonces contra el capitalismo. Entonces, hablar del capitalismo como el modelo perfecto es un error. No podemos decir que es un modelo perfecto. De hecho, bajo la crisis generada en la pandemia, se está hablando de que es necesario cambiar el modelo económico, porque ya llevamos cerca de 4 siglos con ese modelo económico y no se ha llegado a las promesas que brindaba en sus primeros comienzos el modelo económico capitalista. Por el contrario, la crisis del coronavirus ha hecho manifiesto o ha ahondado la crisis que el capitalismo había generado. Es decir, post pandemia existirá más pobreza, más gente pobre, mientras que los ricos habrán aumentado su riqueza en grandes números. Esa es la realidad del capitalismo. El que tiene, tendrá más. Alguien lo explicaba hace algunos años: se puede repartir toda la riqueza del mundo en partes iguales, pero solo bastarán 10 años para que nuevamente el 1% de la población acumule el 99% de esa riqueza. Y ese es el modelo real en que vivimos. Por eso, hoy hay esa confrontación entre capitalismo y socialismo. Listo, más tarde les montaré la actividad para que la hagan. Deseamos que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga. listo, profesor, gracias.